tal manera amó Dios a los buenos, al mundo entero, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a ver un poquito la iglesia en Antioquía, los versos 19 al 21. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución, esto ya lo vimos, que cuando hacemos la obra de Dios, cuando Dios está haciendo algo, va a venir persecución. Y la persecución es buena. No me malentiendan, no es decir, ay, voy a agarrar un chicote y me voy a dejar que me golpeen. No. Que cuando alguien te maltrata por obra de Dios, cuando alguien te desprecia por hacer la obra de Dios, eso es bueno. ¿Sabes por qué? Porque Dios va a hacer grandes obras en medio de eso. Dios va a usar lo que el enemigo intentó para mal, lo va a usar para bien. Sigue diciendo, la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los quienes había entre ellos una preferencia, nada más a los nuestros. Y mire lo que dice el verso 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a ¿quiénes? A los griegos, a los no judíos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Chipre era una pequeña isla en el mar Mediterráneo. Exacto. Y Cirene se encontraba al norte de África. Antioquía era una ciudad de más de 500,000 de gentiles, de griegos. Y déjame decirte un poquito de historia. Había una calle que medía 4 millas de anchura. Imagínense una calle 4 millas de anchura, y a cada lado había pilares. Y esa calle en Antioquía no estaba pavimentada con piedras, asfalto, no. Esa calle en Antioquía estaba llena de mármol, por 4 millas de ancho, no de largo, de ancho nada más. Y no se dice cuánto medía de largo, pero nada más imagínense. Esa calle llena de mármol y los pilares de mármol. Y fue la primera ciudad en tener luz, no electricidad, sino luz en las calles. Se consideraba la Las Vegas de su tiempo. Había maldad, había toda clase de tentación, había toda clase de inmoralidad, había toda clase de pecado. Pero lo maravilloso de Dios, hermanos, es ver una vida que estaba adicta o esclava al pecado y ahora transformada por el poder de Dios. Aquí hay hermanos, hermanas, yo era adicto al alcohol. Otros que eran adictos a drogas, otros que eran adictos a pornografía, otros adictos a muchas otras cosas. Pero cuando Dios verdaderamente toma control de tu corazón, hay un cambio radical. Y algo comienza a suceder en tu vida que no en tus fuerzas, pero Dios te da el poder para decirle no al alcohol, a las drogas, a la pornografía, al sexo ilícito, todo eso que Dios no le agrada. El Espíritu Santo empieza a cambiar tu vida. Y eso es lo maravilloso, que en esta ciudad de Antioquía, llena de moralidad, llena de pecado, dice que creyeron en el Señor y se arrepintieron. Los gentiles, la iglesia cristiana comenzó a llenarse en más número de gentiles que de judíos. Y hubo rivalidades, como siempre lo va a haber. Dios tenga misericordia.
Por eso le he titulado este mensaje, el punto número 2, los cambios radicales que tienen que venir a nuestras vidas, hermanos. Cambios radicales. La lección, vamos a ver, de animar a los demás. En los versos 22 al 26 dice: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, la central, la mera, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón, ¿qué cosa? Permaneciesen fieles al Señor, a pesar de que los judíos te hagan cara de fuchi. ¿Por qué no hay eco aquí? Y si hay eco acá, aquí me voy a quedar entonces. Aunque te miren mal, los que te miren mal, sigue fiel a Dios. Muchos creen, y el enemigo tuerce las cosas, que nuestros hermanos americanos nos corrieron de allá. Y el diablo piensa utilizar eso, hermanos. No dejes que el diablo ponga eso en tu mente, hermanos. Di, gracias Señor, porque tú estás cambiando las cosas y vas a hacer grandes cosas con nuestra iglesia. Y si hay alguien allá que te mire con cara de fuchi, tú ámalo, tú ora por ellos. Porque en todas partes va a haber personas todavía en iglesias, aquí incluso lo prediqué hace 2 semanas, que dejemos todos, Dios nos ve igual. No importa si tú manejas un Cadillac y si el hermano maneja un Hyundai, ¿verdad? Dios nos ve a todos iguales, con el mismo amor, y no debe que haber rivalidades ni presunción de ser, yo tengo más que los demás. No, hermanos. Sigue diciendo, ¿dónde me quedé? El 24. Entonces, porque era varón bueno, Bernabé, y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Cuando empieza a ver estos cambios en nuestra iglesia, Dios va a traer las multitudes. Antes de eso no puede suceder, ¿sí? Porque ¿cómo vamos a estar preparados para recibir a las multitudes si aún no nos amamos? Si aún no dejamos las cosas de esta carne. Tenemos que amarnos de verdad, amén. Dice el 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y los discípulos les llamaron cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Recuerdan? Ya vimos este personaje de Bernabé. Cuando Saulo se convirtió, muchos cristianos no querían recibirlo porque Saulo perseguía a la iglesia. ¿Recuerdan? En Hechos capítulo 9, verso 27, no tiene que ir ahí, pero allí encontramos a Bernabé animando a los cristianos a decir, recibamos a Saulo, a nuestro hermano Pablo. Dios ha hecho un cambio radical en su vida. Bernabé significa hijo de consolación. Hijo de consolación. ¿Y saben quién es un hijo de consolación? Nuestro pastor general, Chuck Smith. Estamos bajo la cobertura de Calvary Chapel. Y Chuck Smith en los años 60, 60s y 70s, durante la era de los hippies, hubo muchos ancianos de su iglesia. Digo ancianos porque eran líderes, no diáconos, no mujeres, ancianos, líderes de su congregación, que cuando empezaron a llegar los hippies con cabello largo, sin desodorante, no desnudos, descalzos a la congregación, empezaron a verlos con cara de fuchi y decir,
Apenas pusimos una carpeta verde hermosa y estos hippies van a venir y nos van a contaminar y van a ensuciar. Pero ¿saben? Chuck Smith, la actitud que Dios le dio, un hombre de consolación, un hombre lleno del Espíritu, un hombre bueno, un hombre de fe, dijo, si esa es la causa de por qué vamos a cerrarle las puertas a los hippies, arranquemos la carpeta y problema resuelto. ¿Sí? ¿Qué actitud tan más noble, hermanos? Y Dios empezó a hacer un movimiento grande en las vidas de esos hippies, que la revista Time Magazine empezó a tomar fotos, artículos, porque se agregaban miles, cientos y miles de hippies ahí en Costa Mesa. La iglesia ya no cabían, tuvieron que levantar una carpa grandísima como de circo, ¿verdad? Blanca, y ahí se reunían y hacían servicios los 7 días de la semana, porque eran tantos que querían venir a alabar a Dios. Les categorizaron the Jesus freaks, los locos, los fanáticos de Jesús, the Jesus people. ¿Por qué? Porque solo querían hablar de Jesús. A donde quiera que iban, hablaban de Jesús. Glorificaban a Jesús con sus guitarritas, con sus chanclas, con su pelo así, en su primer amor, alabando y glorificando a Dios. Y muchos de ellos ahora son pastores de iglesias grandísimas. Pero tomó un hombre lleno de fe, lleno bondadoso, lleno del Espíritu Santo, que no vio el lugar como una adoración, sino los corazones de esas personas. Y esa debe que ser nuestra actitud. Yo anhelo y oro por más Bernabés y Chuck Smith en nuestra iglesia. Miren lo que dice el verso 26, la segunda parte. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Qué significa ser cristiano, hermanos? Simplemente un seguidor de Cristo. Un seguidor de Cristo. Y eso es lo que la gente nos llama Jesus freaks. ¿Por qué? Porque somos locos para Cristo. Y si nos llaman locos para Cristo, gloria a Dios. Bernabé exhortó en el verso 23 a permanecer fiel, no al pastor, no a Pablo, sino al Señor Jesús. Y esa debe que ser nuestro deseo, permanecer fiel al Señor Jesús. Amén. En los versos 24 al 26 hay 2 resultados de la obra de Bernabé en Antioquía. Ya vimos que era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. El primero fue que una gran multitud se agregó al Señor. Número 2, enseñaron a mucha gente. Qué maravilloso es no nomás predicar y enseñar, pero vivir lo que predicamos y enseñamos. De amar de verdad, de demostrarlo no nomás de palabra, sino con nuestros hechos. Y eso fue el resultado en los versos 27 al 30, dando para las necesidades de los necesitados. Vean cómo termina este capítulo. En aquellos días, unos profetas, Dios usa profetas, descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, a los judíos, lo cual en efecto hicieron, enviando a los ancianos por la mano de Bernabé y de Saulo. Los hermanos gentiles griegos en Antioquía eran de mucho dinero, pero
el dinero no era su Dios, ahora su Dios era Jesucristo. Y Dios les tocó su corazón para decir, hay una gran necesidad con nuestros hermanos, los judíos. Vamos a enviarles ayuda. Mire, siempre en la Biblia el hermano Marco leyó que Dios bendeciría al pueblo judío. Que donde quiera que pisara la planta de su pie, iban a ser bendecidos, prosperados. Siempre ha sido la historia. Pero aquí en este suceso, un profeta se levantó y dijo, va a haber gran hambre y escasez en todo Jerusalén, en Judea. Imagínense, se cambian los papeles. Nosotros siempre hemos sido bendecidos por los americanos, ¿sí o no? Demos gracias a Dios por los americanos, que ellos han sido de bendición a nuestras vidas. Pero ¿qué pasaría si de repente se cambian los papeles? Y ahora nosotros los hispanos enviamos ayuda a los americanos. ¡Wow! ¡Qué tremendo no sería eso! Pues para Dios no hay nada imposible, y no estamos deseando escasez o famine a los hermanos americanos, no. Pero que con este corazón de entrega total a Dios viene una actitud de decir, Señor, yo quiero ayudar a los demás, a los necesitados. El amor derrita las murallas del racismo y de los prejuicios, hermano. Dios permite todo, aún la escasez, con un propósito. Ya vemos lo que pasó en la historia de José. Lo que el enemigo, lo que sus hermanos habían intentado para mal, Dios lo usó para bien, para preservar la vida de sus familias. Dios en esta ocasión unió a dos pueblos, a Judea y Antioquía, a gentiles y a judíos. Hubo una unidad. Y ese es mi deseo, hermanos, que en nuestra valle de Gémez y San Jacinto haya una unidad entre todas las razas, que nos amemos y no permitamos al diablo decir, no, los americanos nos sacaron de allá y por eso vamos a ver con cara de fucho a los americanos. No dejes que el diablo te robe la bendición. Vamos a unirnos con ellos. Ese sea siempre. ¿Cuántos de aquí fueron a la cosecha en el parque? Varios de ustedes. Y pudieron ver que ellos nos ayudaron, ¿sí? Que ellos trajeron la comida, que ellos trajeron la bendición, y fue de gran bendición. Siempre han sido de bendición y tenemos que amarlos y unirnos. En conclusión, cambios radicales vienen a nuestra ciudad, a nuestra iglesia, a nuestros hogares, y tenemos que estar listos para ser usados por Dios. Padre bendito, Padre glorioso, venimos delante de ti, dándote gracias por tu palabra, Señor, y pidiéndote, Señor, que si el enemigo nos ha querido robar la bendición, poniendo pensamientos que no vienen de ti, Señor, sino del enemigo, que tú, Señor, los arranques de nuestro corazón. Y, Señor, que podamos ver a cada persona a nuestro alrededor, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, Señor, a nuestros hermanos de otras iglesias, Señor, con amor, como tú quieres que nos veamos, Señor. Y cosas grandes van a suceder en nuestra congregación, Señor. Padre, cámbianos, moldéanos, úsanos para ser de bendición a todo el valle de Gémez y San Jacinto. Padre, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Le voy a pedir al hermano Philly, a la hermana Epi, que pasen acá. Pasen al frente, hermanos. Ellos, cuando recién comenzamos a venirnos, mi esposa y yo, a la iglesia, aquí en 412 Calvary Chapel, San Jacinto, ellos eran los primeritos que estaban allí. ¿Cuántos años ya llevan ahí, hermanos? 15 años siendo fieles a Dios. Y son unas personas que mi esposa y yo amamos, llenas, un varón bueno, una dama buena, ¿sí?
llenos del Espíritu Santo.